Bueno, tenemos el ejercicio 11.53. Lo primero que vamos a hacer es analizar el gráfico. Vamos a establecer líneas de referencia y entonces vamos a tener x sub 0, x sub a en la primera polea, x sub p en la segunda polea y x sub b en la otra polea. Entonces, nos dice el ejercicio que el bloque se va a mover, el bloque B se va a mover hacia la derecha. Entonces nos va a quedar de la siguiente manera. Luego de eso, entonces consideramos qué qué cuerda va a aumentar de tamaños. Tenemos la primera línea de referencia, x sub b, vemos que se volvió más grande, ahora debería estar acá. Entonces x sub b no es constante, ¿ya? Entonces tenemos ahora x sub p, vemos que sigue en el mismo sitio, entonces x sub p es una constante. Ahora tenemos x sub a, notamos que tiene una longitud, se movió hacia la derecha un poco, entonces x sub a no es constante, o sea, podemos derivarla. En cuanto a los puntos c y d, entonces x sub c y x sub d, en caso hubiésemos hecho líneas de referencia, tampoco son constantes, o sea que sí los vamos a tomar en cuenta al momento de derivarlo. Entonces podemos establecer la longitud del cable. Notamos que esta cuerda llega hasta x sub b, entonces va a ser x sub b. Esta cuerda llega hasta x sub b, pero sin esta longitud de x sub a, entonces será x sub b menos x sub a. Esta, esta parte de cuerdas son dos cuerdas iguales, esta parte va a permanecer constante, entonces tendremos dos veces esta cuerda, más dos veces que llegan hasta x sub p menos la distancia de x sub a menos x sub a. Esto va a ser igual a una longitud constante. Entonces, vamos a resolver esto. Tenemos x sub b más x sub b. Esto nos va a quedar de 2x sub b menos 3x sub a más 2x sub p. Esto igual a una longitud. Entonces, al derivar esto vamos a tener 2 veces la velocidad de b menos 3 veces la velocidad de a. Y aquí en esa parte, x sub p conocíamos que era una constante. Entonces, al derivar una constante va a ser igual a 0 más 0, igual a la longitud, que es también una constante, igual 0. X sub p se mantiene constante en esta parte. No varía en todo el movimiento. Entonces, si volvemos a derivar una vez más eso, nos va a quedar, bueno, podemos escribir 2 veces la velocidad de b menos 3 veces la velocidad de a igual a 0. Y al derivarlo otra vez nos va a quedar 2 veces la aceleración de b menos 3 veces la aceleración de a igual a 0. Bueno, el problema nos dice que el bloque B se mueve hacia la derecha con una velocidad de 300 milímetros por segundo. Entonces, nos pide encontrar la velocidad, en literal A, la velocidad del bloque deslizante A. O sea, nos pide la velocidad de este. Entonces podemos tener literal A, nos pide encontrar velocidad de A. Ya, entonces lo que vamos a hacer es que tenemos como dato velocidad de B igual a 300 milímetros por segundo hacia la derecha. Vamos a utilizar la primera ecuación que obtuvimos del cable. Tenemos 2 veces la velocidad de B menos 3 veces la velocidad de A igual a 0. Podemos despejar la velocidad de A. Esto nos quedaría velocidad de A. Y haciendo los respectivos cambios, 2 por 300 a reemplazar la velocidad de B entre 3. Entonces vamos a tener que velocidad de A es igual a 200 milímetros por segundo. Dado que es positivo, este se va a mover hacia la derecha. Bueno, el literal B nos pide encontrar la velocidad de la porción de cable C. Entonces lo que vamos a hacer es tomar la distancia desde aquí hasta la porción de acá del cable. Entonces vamos a tener que esto recordamos que era x sub b. Entonces vamos a tener x sub b más esta parte de aquí
que recordamos que, bueno, hasta aquí va a ser x sub c. Entonces va a ser la distancia x sub b toda menos esta parte x sub c. O sea, se mide desde acá la distancia, desde x sub 0. Entonces va a ser x sub b más x sub b menos x sub c igual a una longitud. Entonces vamos a tener que al derivar, aquí tenemos dos veces la x sub b, entonces va a ser 2 velocidad de b menos velocidad de c igual a 0. Entonces la pregunta b nos pide la velocidad en segmento c, despejamos c, entonces vamos a tener velocidad de c igual a 2 veces la velocidad de b. La velocidad de b tenemos que es 300 milímetros por segundo, entonces velocidad de c va a ser 2 por 300, 600 milímetros por segundo, y todo esto estaría positivo, entonces iría hacia la derecha. El literal C nos pide encontrar la velocidad de la porción de cable D, entonces aquí vamos a tener un XD medido desde acá, desde x sub 0, y además vamos a tener, bueno, ya, ahora sí aquí tenemos x sub b. Entonces vamos a medir desde aquí hasta el cable, hasta esa porción D. Entonces tenemos un x sub b, vamos a tener x sub b más esta porción de cable, que hasta aquí tenemos un x sub a, entonces vamos a tener x sub b menos esta porción de cable, esta porción de aquí, x sub a, menos x sub a, y más esta porción de cable que es x sub d, es la distancia de x sub 0 hasta x sub d, menos la distancia x sub a, entonces será más x sub d menos esta distancia x sub a, que es esto, menos x sub a igual a una longitud. Entonces esto al derivar nos va a quedar velocidad de b, 2 veces la velocidad de b, aquí tenemos 2 x sub b, entonces será 2 velocidad de b al derivar, menos 2 velocidad de a más velocidad de d igual a 0. Entonces necesitamos la velocidad de d, nos pide. Entonces podemos despejar de aquí velocidad de d. Entonces nos quedará velocidad de d igual a 2 veces la velocidad de a menos 2 veces la velocidad de b. Y esto va a ser igual a 2 veces la velocidad de a. Recordamos que la velocidad de a ya la obtuvimos y era 200 positivo, menos 2 veces la velocidad de b, que el problema ya nos da, que es 300. Entonces esto va a ser igual a menos 200 milímetros por segundo, es decir, 200 milímetros por segundo, pero hacia la izquierda. Ya. Finalmente, el literal D nos pide la velocidad de la porción C del cable respecto al bloque deslizante A. Entonces esto va a ser velocidad de C respecto a A, velocidad de C menos velocidad de A. Estos datos ya los habíamos obtenido, entonces solo reemplazamos velocidad de C respecto a va a ser igual a velocidad de C 600 menos velocidad de A 200. Ya, entonces esto va a ser igual a 400 milímetros por segundo. Dado que este es positivo, va a dirigirse hacia la derecha.